Parte 4, capítulo 12, se titula Los reformadores y el orgullo. Las 5 solas de la reforma y la lucha contra el orgullo. Los reformadores enarbolaron 5 banderas principales durante su protesta, las 5 solas de la reforma protestante. Estos conceptos en latín resumían las doctrinas cardinales que los reformadores defendieron en una época cuando la cristiandad se sumía en la más grande corrupción. Los estandartes en cuestión se pueden resumir así: sola escritura, solo por medio de la escritura; sola fide, solo por la fe Dios salva; sola gratia, solo por la gracia somos salvos; solus Christus, solo a través de Cristo; y soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. Estos postulados no solo fueron el andamiaje teológico que sostuvo la Reforma, sino que a su vez fueron un redescubrimiento de las doctrinas que siempre han estado en las Sagradas Escrituras, pero que muchos habían pasado por alto. El orgullo de los líderes religiosos, sumado a la ignorancia del pueblo, siempre genera un caldo de cultivo para la corrupción del cristianismo. Estas verdades no solo rescataron la soteriología bíblica, la doctrina de la salvación, sino que demolieron el orgullo humano. Son doctrinas que, aún después de más de 500 años, son necesarias para la Iglesia en la actualidad, particularmente porque nos ayudarán a combatir el orgullo. Sola Escritura. Solo la Escritura es la autoridad última y suprema para la fe y práctica en la vida del hombre. El concepto de sola Escritura pulveriza el orgullo humano, pues nos recuerda que no somos Dios y que no hay nada que podamos poner a la par de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra inspirada, inerrante, suficiente y autoritativa de Dios, según Timoteo 3:16. En términos simples, cuando la Biblia habla, Dios habla. Es importante enfatizar que la autoridad de la Biblia no se restringe solamente a los temas de salvación. La Biblia debe ser la suprema autoridad en la vida completa del hombre. ¿Cómo debemos manejar nuestras finanzas? ¿Cuál es el trato que debemos dar a nuestras esposas? ¿Cómo debemos criar a nuestros hijos? ¿Cómo debemos tratar a nuestros empleados? Todas estas preguntas y más que dan forma a nuestra existencia deben ser contestadas con base en la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. El hombre orgulloso tomará su propio patrón de vida. En contraste, el hombre humilde se sujetará voluntariamente a la instrucción de las Escrituras. De manera práctica, nuestros sueños o emociones no pueden regir nuestra vida. Solo la palabra de Dios tiene esa potestad. Ni la cultura ni alguna tendencia actual deben dar forma a las decisiones que tomamos como hombres en el hogar. Es solo la palabra inspirada la que debe regirnos. Nuestros corazones siempre intentarán engañarnos y hacernos creer que nuestras ideas son las mejores. En esa misma línea, Juan Calvino escribió lo siguiente: nuestro orgullo innato es de tal magnitud que para nosotros siempre somos justos, rectos, sabios y santos, hasta que somos convencidos por claras evidencias de nuestra injusticia, vileza, insensatez e impureza. Por esa razón debemos acostumbrarnos a filtrar nuestros pensamientos a través de la Biblia. Solo así podremos obedecer humildemente a Dios. Salmos 1:1-3. Sola fide. Solo la fe es el medio que Dios usa para llevar a los pecadores a la salvación. Romanos 3:21-22. No son nuestras buenas obras las que nos salvan. Romanos 3:28. Es solo una fe genuina que viene en arrepentimiento, confiesa sus pecados, 1 Juan 1:9, y confía en Jesucristo como único medio de salvación, Romanos 10:9.
La salvación por medio de la fe aplasta al orgullo humano porque nos gusta sentirnos merecedores de la bendición de Dios. Nos agrada pensar que las cosas están saliendo bien porque hemos sido muy obedientes y consagrados. Sin embargo, ese es un pensamiento diabólico. La Escritura afirma que toda buena dádiva y todo don perfecto, incluyendo la salvación, provienen de Dios. Santiago 1:17. Fe en Jesucristo, esto es lo que se necesita para ser salvo. El orgulloso dirá en su corazón, no puede ser tan sencillo, yo tengo que hacer algo. Ante este reclamo, la Biblia responde, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Una fe que es otorgada por Dios, que es un don de Dios, un regalo, algo que no hicimos nada para merecer. Por lo tanto, no hay nada de lo que podamos jactarnos, porque la fe misma viene de Él. No existe persona más orgullosa en este planeta que aquel que se rehúsa a creer en Jesucristo como única fuente de salvación. Juan 3:18. Este es el mayor pecado de orgullo. Calvino resumió de manera perfecta la importancia de la fe para nuestra salvación. La fe no lleva nada nuestro a Dios, sino que recibe lo que Dios nos ofrece espontáneamente. De ahí que la fe, por imperfecta que sea, posee, sin embargo, una justicia perfecta, porque no considera nada más que la bondad gratuita de Dios. Esto explica por qué un corazón orgulloso suele tener conflictos para creer. La sola fide le resta mérito a él y a sus esfuerzos. Sola gratia. Solo la gracia soberana de Dios, Efesios 1:6, por medio de su elección, Efesios 1:4, lleva a personas a ser salvas. No se trata de quién quiere ser salvo. No se trata de quién corre o trabaja. Se trata de a quién Dios decide mostrar misericordia, Romanos 9:16. Por el beneplácito de su voluntad, Efesios 1:5. Simplemente no hay espacio para la voluntad humana. Todo viene de parte de Dios. Por eso, la doctrina de la elección solo por gracia es la verdad más demoledora para el orgullo humano. Dios está en su trono y decide a quién salvar. El apóstol Pablo supo que el engreimiento humano se levantaría a altercar contra esta verdad diciendo, ¿por qué Dios enviará a alguien al infierno si Él no decidió elegirlo para salvación? Pablo contestó a esta altivez en Romanos 9:15-24. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha Dios? ¿Por qué? ¿Por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? O, en otras palabras, ¿dirá acaso el objeto al alfarero al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción?
Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Hay personas que se muestran con humildad ante los hombres. Nunca quieren y respetar a otro ser humano. Son comprensivos y tolerantes, pero rechazan la idea de que Dios puede decidir hacer lo que quiera con su creación. Este es un estado lamentable y de latente orgullo. Solo la persona que acepta la soberanía plena de Dios sobre el universo puede comenzar a caminar en humildad, no antes. ¿De qué sirve vivir en un estado de aparente humildad ante los hombres cuando a la primera oportunidad se revelará a la autoridad del Creador? Creer en la doctrina de sola gratia es la puerta de entrada para una vida de verdadera humildad. Solus Christus. La doctrina de Solus Christus enseña que la salvación solo puede ser obtenida por medio de Jesucristo. Nadie más puede ser un mediador efectivo entre Dios, el Padre, y los seres humanos. Solo el Hijo, el segundo miembro de la Trinidad, Dios hecho hombre, puede ser el perfecto sustituto y un efectivo intercesor. 1 Timoteo 2:5. Pero además de la posición de Cristo como mediador en la salvación, los reformadores lucharon por contestar la siguiente pregunta: ¿quién es la cabeza de la iglesia? Esta pregunta muchas veces se pasó por alto, pero realmente fue la pregunta que dio vida a la reforma protestante del siglo XVI. ¿Es el Papa la cabeza de la iglesia o es Jesucristo? Por supuesto, sabemos la respuesta. Solo Jesucristo tiene suprema autoridad sobre su iglesia. Pero si Él es el supremo monarca de su iglesia, entonces el funcionamiento, doctrina y práctica de la iglesia deben estar sujetos a su autoridad y no a las tradiciones humanas o mandamientos de hombres. Algunos temen ser orgullosos al defender la autoridad de Cristo en la iglesia, pero no es orgulloso querer que las cosas se hagan bíblicamente en nuestras congregaciones. Los hombres en la actualidad deben comenzar a perder el temor y levantarse con valentía, como lo hicieron los reformadores. No obstante, es vital aclarar que esto no es un llamado a los hombres de nuestra generación a creerse los luteros del siglo XXI y rebelarse ante sus autoridades eclesiásticas. Por otra parte, si no son los hombres líderes en las congregaciones quienes estén atentos a la pureza doctrina de la iglesia, entonces ¿quién más lo estará? Como Calvino dijo célebremente: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Solo Cristo debe tener la preeminencia en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras congregaciones. Debemos sujetarnos a Él en todo cuanto ha mandado y al mismo tiempo refugiarnos en Él como Salvador y Mediador. Soli Deo Gloria. Si Dios es soberano sobre la salvación del hombre, entonces la implicación lógica es que solo Dios puede recibir toda la gloria. Salmo 115:1. Ya que el hombre lo único que tiene para presentar delante de Dios en el juicio celestial son sus pecados, no hay lugar para la jactancia y el orgullo. Romanos 3:21-27. Estamos llamados a vivir en todo tiempo para la gloria suprema de Dios. 1 Corintios 10:31. Cada acción en nuestro diario vivir tiene que reflejar una cosmovisión enfocada en traer gloria a nuestro Salvador. Este es el verdadero camino de la humildad. A manera de ilustración histórica, vale la pena recordar otra vez al reformador francés Juan Calvino, quien con su teología de la gloria de Dios impactó a toda la sociedad occidental. Juan Calvino fue un hombre plenamente comprometido con la gloria de Dios. El centro de su propia vida y el foco de su enseñanza se caracterizaron por guiar a otros a que vivieran cada instante para que Dios fuera supremamente exaltado. Las palabras de Calvino fueron la mayor influencia para que años más tarde se escribiera el Catecismo de Westminster. La primera pregunta de este documento dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? A lo que el Catecismo responde: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Lo impresionante de esta cosmovisión reformada no es más que lo que la Biblia afirma.
Esta idea sagrada de que todo lo que el ser humano hace debe hacerlo para traer gloria a Dios tuvo una influencia más allá de las bancas de la Iglesia e impactó la sociedad hasta nuestros días. Calvino reformó el pensamiento acerca de la vocación y el trabajo. Con audacia enseñó que ningún trabajo es más santo que otro. El reformador de Ginebra influyó en la ética del trabajo protestante y enfatizó que cada persona ha sido llamada divinamente para cumplir una tarea o trabajo en esta sociedad, y ya que este llamado era de parte de Dios, debía hacerse con toda pasión para exaltar al Creador. Por lo tanto, el médico, el granjero, el empresario, la madre o el profesor habían sido asignados divinamente para realizar esa vocación y debían hacerlo como para el Señor. Sin lugar a duda, este trajo una revolución en la sociedad y economía de los países influidos por la Reforma. De manera paradójica para el sistema de pensamiento de este mundo, una cosmovisión centrada en Dios y no en el orgullo del hombre en términos prácticos será lo más beneficioso para la existencia humana. Conclusión. Recordar las 5 solas de la Reforma nos ayudará a combatir nuestro orgullo y, al mismo tiempo, a cultivar la humildad. Estas doctrinas no solamente nos recuerdan las verdades históricas por las cuales hombres y mujeres dieron su vida, son también pilares de la fe cristiana que son fundamentales para la vida de todo hombre que quiere vivir en humildad. Que vivamos esforzándonos en cada momento para que el nombre de Dios sea puesto en alto. No vivamos para nosotros mismos, sino para la suprema gloria de Dios.